minutos de la mañana, hora de hablar de frente, y nos acompaña en la mesa de consejo de redacción Natalia Gómez Cardona, docente del programa de psicología de la Fundación Universitaria María Cano, psicóloga, magíster en psicología con experiencia de más de 12 años como docente en pregrado y posgrado, además investigadora. Bienvenida, Natalia, gracias por acompañarnos. Muchas gracias a ustedes por el espacio y por permitir brindar herramientas a personas que seguramente lo están necesitando en este momento y en general a toda la sociedad. Antes de nuestra pausa, Natalia, y quienes estaban conectados con consejo de redacción, veíamos un testimonio absolutamente desgarrador de una de las madres que ha perdido a estos jóvenes que estaban llenos de sueños, y también a otra familia que ha perdido a otro ser o a otro integrante de los suyos, que era el conductor de este bus. Antioquia está de luto, y para nosotros incluso ha sido dura la emisión durante estos 2 días hablar de estas noticias, y seguramente para muchos televidentes. Nuestro tema es el duelo, cómo afrontar el duelo, cómo hablar del duelo y de la ausencia en este caso, de los familiares de estos estudiantes. Bueno, lo primero es entender realmente qué es el duelo. El duelo es una respuesta psicológica y emocional ante una pérdida, un cambio significativo, una situación que nos genera desorganización, incomodidad, desasosiego. El duelo, existen varios tipos de duelo. Hay un duelo que es anticipado, que de alguna manera nos permite prepararnos porque ya hay, digamos, como una situación o decisión inminente, sabemos que algo va a suceder. Pero hay una enfermedad. Exactamente. Pero también existe pues el duelo, que es la respuesta normal ante un evento o situación como es este, que se complejiza o digamos que tiene una característica adicional, que es algo inesperado y que es producto de un desastre. Tú mismo de hecho lo mencionabas, cuando se genera un desastre hay una serie de víctimas. Y esa cercanía o ese grado de afectación va a depender de la vinculación que se tenía con el suceso, con las personas que estuvieron presentes, digamos, en el hecho. Entonces, la misma sociedad también es una víctima. Obviamente no va a tener el mismo grado de vinculación, pero las personas, Antioquia está de luto, como lo decías, porque eso genera también movilizaciones. Y para las personas más de cerca, los familiares, los amigos, como lo veíamos ahora en las noticias, es un grado de desorganización, de intensidad, de emociones que se viven de manera muy significativa, porque implica una reorganización. Ya no está ese ser querido, hay que darle un nuevo sentido a la vida a partir de la ausencia y esa pérdida. Profesora, ¿cómo entender esto teniendo en cuenta el contexto? Si bien la muerte en sí ya es dolorosa, la pérdida de ese ser querido ya es doloroso, cuando hablamos de un contexto como esto, se habían graduado 10, 15 días atrás, estaban celebrando la vida, el inicio de una nueva etapa de su vida, son jóvenes, eran jóvenes, es que apenas estaban iniciando también con la vida. ¿Eso agudiza aún más el duelo, hace que sea más complejo el encontrar a otras familias de sus compañeros también llorando y contemplando el mismo dolor? El duelo es un proceso de readaptación, ¿cierto? La etapa final, o lo que se espera al final cuando se culmina y se elabora, como se dice, un duelo, es que de alguna manera uno pueda dar un nuevo sentido a la vida, a la situación, pueda adaptar su cotidianidad, sus rutinas y el lugar y el vínculo que se tenía con ese ser querido, porque no solamente se pierde esa presencia física, sino también el vínculo, la comunicación, los hábitos, las costumbres que se tenían. Entonces, estas personas en su momento tendrán que darle un nuevo significado a esa ausencia, a esos sueños, a esos lugares, el que pudo hacer, la mamá lo manifestaba ahora, cómo fue desde chiquita, bueno, lo que quería hacer, sus proyectos. Entonces es entenderla, cada persona le dará su significado particular, porque realmente no hay una fórmula mágica. Ahorita que hablaba con el compañero, eso no es H2O, cada persona le dará su propio sentido y lugar a esa vivencia o a la vida que tuvo la persona y a esa ausencia, ¿cierto? Entender de alguna manera por qué ella no está, cuál es la razón y qué pudo dejar o cuál fue la huella en ese mundo mientras estuvo con nosotros. Profesora, ¿cómo encontrar respuestas a todas esas preguntas que quizá esas familias están haciendo el día de hoy? Muchas mamás que se están preguntando, yo por qué la dejé ir, yo por qué le ayudé para ese viaje, yo por qué no le dije que no. Lo que pasa es que las preguntas son parte precisamente de esa elaboración. Hay unas etapas del duelo. La primera es una negación, que es como, realmente esto está pasando, yo no lo creo, yo acabo de hablar con ella. Y hay otra etapa que es, por ejemplo, la ira o precisamente la culpa, que yo la puedo depositar tanto en ese ser querido que perdí, en externos, en mi propia persona como familiar.
Entonces ahí es donde empiezan a estar alrededor esas preguntas, que más que respuestas es poder simplemente sentir, que es una como de las recomendaciones, dar trámite, expresar abiertamente como las emociones, y ante esas preguntas que muchas veces no hay una respuesta clara, objetiva, no pudimos haber de pronto detenido los hechos, es simplemente pensar, bueno, realmente sí pudo haberlo cambiado, qué evidencia tengo de esto, realmente si hubiera cambiado la situación, si hubiéramos hecho esto o lo otro. Entonces, son preguntas que hacen parte de, ¿cierto? Pero es simplemente darles trámite y entender la situación, reelaborarla, dar trámite a la emoción y darme cuenta que esa culpabilidad o esos sentimientos que tengo es normal sentirlos, ya apenas se atraviesen, ya se irá dando un nuevo significado. Qué pena ahí antes de la pregunta de Clau, sino para que no perder como la orientación. Quiere decir que cuando se encuentra respuesta a la responsabilidad de los hechos, ¿eso ayuda a sanar más? Es decir, ¿hay un mayor duelo, un menor duelo? Se lo pregunto por el caso del conductor. Muchos empiezan a señalar al conductor como posible responsable en medio de ese dolor. Lo que pasa es que no es una respuesta objetiva, ¿sí? De decir, sí, el culpable, la razón es esto, no. Ya cada persona dará su propia respuesta, ¿sí? En el sentido de entender más que quién tuvo la responsabilidad de él, es de pronto la mamá da un mensaje bonito, por ejemplo, no, esto es un llamado a que las empresas de pronto sean más responsables con la revisión de sus vehículos, con la asignación de los turnos. Entonces no es una respuesta que sea igual para todos, son más respuestas, digamos, propias, más allá de la realidad o la situación, que me puedan dar a mí como tranquilidad y me ayuden a eso, a darle un nuevo significado a esa situación que estoy atravesando o a esa pérdida de ese ser querido. El Liceo Antioqueño de Bello no va a volver a ser el mismo. ¿Cómo hablar de la muerte con estos adolescentes que están sufriendo hoy muchísimo y sobre todo en esta época del año? Nada menos ayer hablaba una compañera, su hija estudió allá en algún momento de la vida y ahorita lo conversaba con Claudia y también les comentaba, las personas que estamos alrededor de la situación de alguna manera también somos víctimas de ello, entonces les genera movilizaciones a nivel interno. Entonces las personas que están allá cercanas, los estudiantes, los padres de familia, porque van a tener también esas mismas etapas de duelo, dentro de la ira, la culpabilidad, ay, si hubiera sido mi hijo, si no hubiera ido, bueno, cuando ya esté en 11 y tenga la excursión, ¿será que sí va hoy? Entonces es una forma nuevamente, es un hecho, yo he visto que han hecho parte precisamente del duelo, es como los rituales que permiten una despedida, de hecho esos rituales a veces más que para la propia persona que fallece o que está ausente son para las mismas personas o los familiares porque les ayuda a tramitar, a aceptar la realidad de alguna manera. Entonces todos estos rituales de despedida que yo he visto, los videos, las entrevistas, seguramente las acciones que hará el colegio para hacer reconocimiento a estas familias, a estos estudiantes, son maneras como de elaborar, dar un lugar, transformar un poco ese vínculo con estas personas que hicieron una parte importante del colegio y de la historia. Me llama la atención los estudiantes que no viajaron o los que sobrevivieron. ¿Cómo cambia el chip, la mentalidad de vida? Yo creo que eso emocionalmente los impacta y los marca de por vida. Volvemos a lo mismo, esto no solamente es un duelo, sino que estamos hablando de un desastre, ¿cierto? Y en el desastre hay varios tipos de víctimas e incluso las personas que no viajan por alguna circunstancia también son movilizadas y son consideradas víctimas de la situación. Entonces, en ellos, en esa aceptación, en esas diferentes etapas del duelo, en esa culpabilización, van a pensar, no, yo debía haber estado ahí, pueden presentarse ese tipo de pensamientos, que muchas veces desde lo psicológico se abordan con algo que se llama como la reestructuración cognitiva, que son técnicas, digamos, de pensamiento, de cuando yo tenga mucha rumiación de pensamientos, de esto por qué pasó, por qué no fui yo, como bueno, dar un alto en el camino, no, estos son ideas que hacen parte de mi movilización emocional en este momento, de la conmoción, de la situación. Entonces empezar como a identificar y detener esos pensamientos. Las personas o los sobrevivientes también tendrán que darle un nuevo sentido a la vida a partir de esa vivencia. Bueno, ellos yo por qué me quedé acá, ellos por qué no, empezarán a elaborar sus propias respuestas para dar un significado y un sentido a esa situación y a ese trauma, porque el duelo es una herida invisible. Si yo me caigo y me aporreo, yo puedo ver la herida tangible, pero realmente este es un trauma invisible que toca las fibras a nivel emocional. ¿Hay herramientas que puedan ayudar o tips que usted le pueda dar a estas familias o a quienes lo están viviendo una pérdida para acelerar el duelo? Más que acelerar es tramitar.
¿cierto? Es transitar porque realmente no, o como lo hablamos, no es una fórmula, pero son etapas que generalmente atravesamos. También es importante que no son lineales, es decir, yo no voy avanzando de una a otra, sino que yo también me puedo devolver, ¿cierto? Puedo estar tranquila en un momento, pero también puedo volver a sentir ese desasosiego, ese malestar, esa tristeza. De herramientas que se puede hacer, lo primero es eso, la expresión emocional, la identificación de las emociones y la expresión emocional en un lugar tranquilo, seguro, con personas que sean un entorno seguro para mí, que me generen confianza, que no haya prejuicios, que yo pueda sentirme libre de expresar. Otros elementos importantes es ese tema de esa reestructuración cognitiva, la detección de pensamientos, por identificar, bueno, yo tengo estas preguntas, pero realmente será necesario, me ayudará o cambiará la realidad en darle respuestas, realmente estará en mis manos dar respuesta a esas situaciones, servirá de algo. Poder darle un nuevo significado, que lo he resaltado mucho, a la situación, a la vivencia, eso ayuda mucho. El autocuidado también es muy importante porque el duelo precisamente genera desorganización en mis hábitos de sueño, de alimentación, pero es muy importante tratar, hacer el esfuerzo de al menos esos elementos tenerlos controlados para que este tema biológico tampoco se vaya a generar una desorganización. Generar de alguna manera acciones, rituales o elementos que me permitan resignificar ese vínculo. La mamá cuando mostraba las fotografías, contaba la historia, de alguna manera estaba precisamente como readaptando, dando un sentido a su relación de madre-hija, a esa pérdida. Entonces poder darle un significado distinto ya con la pérdida, con la ausencia, con las costumbres a esa persona. Readaptar también mi rutina, porque como lo hablamos ahorita, no es solamente la pérdida física, sino también, bueno, yo la llamaba, yo la llevaba al colegio, la recibía, entonces tengo que generar otras adaptaciones a mi rutina diaria para poder adaptarme. Bien, Natalia Gómez Cardona, docente de psicología, gracias por estar con nosotros, Gracias. muy amable por esa interpretación y ayudarnos a entender un tema tan complejo, sobrehumano, por llamarlo así. Sí, claro que sí, muchas gracias a ustedes.